tardes chicos. Esta semana no han recibido el periodo de matemática por razones de que están entrando a las 8 de la mañana. Por esto voy a cargar el primer video de la clase de esta semana, de las clases de esta semana para que ustedes no se atrasen. Vamos a empezar con un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, que es el capítulo 1 del libro de aritmética. Empezando con nociones de conjuntos. Tenemos la primera definición que sería entonces que es de unidades. Sabemos muy bien que la palabra unidades refiere a un objeto de una especie, ¿verdad? Como yo les puedo decir, por ejemplo, un bloque, ¿verdad? Seguidamente, así rapidito, que solo es un breve repaso, tenemos el concepto de pluralidad. El concepto de pluralidad se refiere, por ejemplo, de decir ya no de un solo objeto, sino de varios objetos. En este caso yo puedo decir, como concepto, si tengo un libro, en plural puedo decir, tengo muchos libros, ¿verdad? Ese sería el concepto fundamental de la palabra libro. En cuanto a conjuntos, yo puedo decir un conjunto, por ejemplo, de la biblioteca de libros de mi casa o del colegio, ¿verdad? Ya saben que conjunto pues es la definición de varios, es la agrupación de objetos no de la misma especie, sino de objetos que tengan por lo menos una característica en común, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar eso. Luego vimos lo que eran las clases de conjuntos. Solo vamos a citar los que el libro mencionaba. En los primeros conjuntos teníamos los que eran conjuntos homogéneos y heterogéneos. Habíamos dicho que un conjunto homogéneo iba a ser el conjunto que tenía elementos de la misma especie, ¿verdad? Como yo les decía, por ejemplo, un conjunto de manzanas. Si tenemos un conjunto de manzanas que fueran de 5 manzanas, estamos diciendo que tenemos un conjunto homogéneo porque son los mismos. Y luego teníamos los conjuntos heterogéneos. Los conjuntos heterogéneos se referían a conjuntos que tenían elementos no de la misma especie, de diferente especie, pero tenían que tener algo en común, algo que los enlazaba. Yo podría decir, por ejemplo, un conjunto de verduras y podría colocar, por ejemplo, lo que es una papa, una zanahoria, un whisky, un nabo, y eso es entonces un conjunto heterogéneo, porque no tiene la misma especie, pero pertenece a un conjunto universal que sería un conjunto de verduras. Teníamos entonces los conjuntos ordenables y no ordenables. Cuando hablamos de conjuntos ordenables y no ordenables, van a ser en referencia a si los elementos pueden ser ordenados o no pueden ser ordenados. Los ordenables se refiere, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de niños y sus elementos los puedo ordenar según la estatura de cada niño, ya bien sea del más alto al más bajo o viceversa. ¿Ya? Y el no ordenable se refería a los elementos que no puedo ordenar, que no puede tener una secuencia o un orden lógico que yo pueda transmitirle. Por ejemplo, puede ser, hablábamos en clase, ¿verdad? De, por ejemplo, la arena del mar o la arena que está en la playa, esa no puede ser ordenable según las características de ellos. O por ejemplo las estrellas no podemos ordenarlas en que yo les dijera, por ejemplo, una estrella más grande, una más pequeña, una más brillosa, una más opaca, etcétera, ¿verdad? No puede ser ordenable en un sentido lógico. Luego teníamos los conjuntos finitos e infinitos. Creo que ese está de más, ya lo saben, ¿verdad? Los finitos son los conjuntos que yo puedo contar sus elementos, ¿ya? Ya decíamos en clase los dedos de la mano, podríamos contar que tengo 5 o todos los dedos de un ser humano que serían 20, ¿verdad? 10 en las manos y 10 en los pies. Los conjuntos infinitos son los conjuntos que yo no puedo contar sus elementos. Hablábamos de la arena de una playa, hablábamos de las estrellas. Esos son conjuntos que yo no puedo contar sus elementos o del universo en sí. También teníamos los conjuntos de elementos naturales y conjuntos de elementos convencionales. Cuando hablamos de conjuntos de elementos naturales, hablábamos de que los elementos de ese conjunto tenían un orden natural que ya estaba descrito por la naturaleza. Por ejemplo, el libro tenía un ejemplo que citaba la producción de
el ciclo de reproducción de una mariposa, ¿verdad? Que, por ejemplo, primero era un huevecillo, pasaba a ser una larva y luego pasaba a ser una mariposa. Son ciclos, son elementos que van a ser de orden natural. El conjunto convencional es de orden artificial o de una secuencia que no tenga discontinuidad. Por ejemplo, podemos citar lo que son los números. Ese es un conjunto de elementos convencionales que tienen una secuencia y que tienen siempre continuidad. Número 2 del libro de aritmética que se sitúa en la página 16. Y teníamos entonces cuatro numerales. El primer numeral dice, citar 5 ejemplos de unidades materiales. Cuando hablamos nosotros de unidades materiales, hacemos énfasis en la definición de qué es un material. Si bien saben, un material pertenece, por ejemplo, a todo aquello que nosotros podemos ver, tocar, sentir, agarrar, lo que nosotros queramos hacerlo, pero que sí existe en forma física. Esto es un elemento material, ¿verdad? Por ejemplo, esto es otro elemento material, puede ser un bloque de Lego, yo lo puedo ver, puedo sentir, puedo tocar, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio, en ese numeral de ese ejercicio, usted lo que tiene que hacer es nombrar 5 ejemplos de unidades materiales. Una casa, una manzana, una naranja, un lápiz, lo que usted se le ocurra, siempre y cuando atienda a la definición de elemento material o una unidad material que atienda a la definición de material. Tenemos a la siguiente que dice, cite 5 ejemplos de unidades inmateriales. Como tenemos la palabra inmateriales, quiere decir que va a ser lo opuesto de un material. Entonces, si regresamos a la definición de material, sabiendo que un material lo puedo ver, tocar, agarrar, ¿verdad? Entonces, el inmaterial será lo contrario, va a ser algo que yo no puedo tocar en específico, pero sí tampoco lo voy a poder ver. Entonces, en estos 5 ejemplos, usted tiene que citar, por ejemplo, lo que es el amor. El amor usted no lo puede ver, no lo puede tocar, ¿verdad? La compañía de su amigo, esos son unidades inmateriales. Eh, por ejemplo, el conjunto de las vocales, usted las puede ver, pero no las puede sentir, no las puede tocar porque no son un material. Y de eso me tiene que citar 5 ejemplos. La tercera dice, cite 5 ejemplos, 5 conjuntos que conozca. Esta es fácil. Se refiere a que usted tiene que citar 5 ejemplos de conjuntos que usted conozca. Puede ser, por ejemplo, el conjunto de las vocales, el conjunto de un rebaño de ovejas, el conjunto de un panal de abejas, un conjunto de manzanas, el conjunto de las letras, eh, el conjunto pues del abecedario, de los números primos, ese sería un conjunto, ¿verdad? Son conjuntos que conocen, no de qué tipos, no me tienen que mencionar qué tipos de conjuntos son, sino que realmente solo los que usted conozca. Eh, el cuarto y último sería, cite 3 ejemplos de conjuntos iguales. Como ejemplo de conjuntos iguales podríamos tener la letra de la palabra saco y la letra de la palabra cosa, ¿verdad? Esos son entonces conjuntos iguales en cuanto a sentido, no de que la palabra sea la misma o de que los elementos sean los mismos, sino de que tengan la misma cantidad de elementos ambos conjuntos. Ahora, si usted dice, por ejemplo, un conjunto de lápices con un conjunto de borradores, tiene que tener la misma cantidad de elementos. Entonces, ya bien sea, por ejemplo, 5 lápices, tiene que tener 5 borradores. Ambas tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ahora tenemos lo que es el tema de correspondencia entre elementos. Aquí es donde vemos lo que son los elementos, si son coordinables o no son coordinables. Página 16. Entonces vamos a decir que un conjunto va a ser coordinable si va a tener la misma cantidad de elementos con otro conjunto. En ese caso,
tomando en cuenta, por ejemplo, los marcadores. Yo voy a hacer un conjunto de marcadores. Entonces, como decía, yo voy a hacer un conjunto de marcadores. En este caso yo tengo tres marcadores. Este sería un conjunto de tres marcadores. Pero ¿qué pasaría entonces si yo le quito sus tapas? Y hago un conjunto de marcadores y un conjunto de tapas. Este conjunto va a ser coordinable siempre y cuando tengan la misma cantidad de elementos ambos conjuntos. Por ejemplo, yo puedo decir, este es el conjunto A, que es de etapas de marcador, y este va a ser el conjunto B. Determinar si ambos conjuntos son coordinables. En este caso son coordinables porque yo tengo tres tapas y tengo tres marcadores. Quiere decir que cada tapa corresponde a un marcador. ¿Cómo sería un conjunto no coordinable? En este caso, si yo retiro un marcador y tengo tres tapas de marcadores y tengo dos en este lado, quiere decir que ese conjunto no es coordinable. De la misma manera, si tuviera tres marcadores y dos tapas del marcador, entonces de igual forma no sería un conjunto coordinable porque haría falta. Con esta definición podemos nosotros entonces continuar con el ejercicio número 3. Estamos en el ejercicio 3, numeral 1, el cual dice, coordine de todos los modos posibles los conjuntos formados por las letras de la palabra casa y mesa. Y luego me da otro par de palabras que sería rosal y plato. Yo tengo que coordinar de todos los modos posibles estas palabras. En este caso, en la palabra casa, yo puedo, por ejemplo, colocarle casa y tengo que coordinarlo de todos los modos posibles con mesa. Ahí está coordinado. Este es un primer modo. Seguidamente puedo nuevamente poner la palabra casa. Y en la palabra mesa, lo que debo de hacer es empezar como que a distribuir la palabra mesa y separando o revolviendo lo que es sus letras. En este caso yo puedo poner primero la E, después escribo la A, la S, la A y de último la M. Tengo otro modo posible en que puede ser coordinados. Puedo cambiar también la palabra casa de arriba, la puedo también distribuir, separarlas y colocar, por ejemplo, lo que es primero de esta forma. Y luego también puedo seguir buscando otro modo posible de poder coordinarlas. En este caso sería entonces de esta manera. Así es como debo de trabajar el primer numeral del ejercicio 3. De igual manera pasa con la palabra rosal y plato. Entonces yo encuentro, por ejemplo, puedo poner primero rosal y pues puede ser coordinable con la palabra plato. Y así como hice en la anterior, tengo que empezar como que a revolver las palabras, aunque ya no signifique lo mismo, pero pueden ser coordinables de esa manera. Entonces, por ejemplo, que yo empiece con la O, la S, la A, la L y dije la R acá. Y lo puedo coordinar entonces de la misma manera revolviendo la otra palabra que sería plato. Y tengo que encontrar así todos los modos posibles de que puedan ser coordinables. Pasando a la número 2. Y el número 2 me indica, explique cuándo serán coordinables un conjunto de sombreros y un conjunto de personas, un conjunto de sillas y un conjunto de personas, un conjunto de alumnos y un conjunto de suspensos. Simple. Para poder saber la coordinación del numeral número 2,
simplemente tenemos que hacer que sus elementos sean iguales porque dice, explique cuándo serán coordinables. El primero dice un conjunto de sombreros. ¿Cómo va a ser coordinable con un conjunto de personas? Sencillo, que las personas sean o estén la misma cantidad de elementos que los sombreros. Así van a ser coordinables. No pueden haber más personas y menos sombreros, ¿verdad? Lo mismo pasaría entonces con las personas y las sillas. Tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Para que ninguna persona se quede sin silla y ni una silla se quede sin personas. Así van a ser coordinables. A la número 3 y dice, explicar cuándo no son coordinables un conjunto de alumnos y uno de sobresalientes, un conjunto de soldados y uno de rifles, un conjunto de automóviles y uno de choferes. Esa es como que es lo contrario de la anterior, porque ahora me pregunta cuándo no van a ser coordinables. Los conjuntos no van a ser coordinables cuando tengan diferente cantidad de elementos. En este caso tenemos, por ejemplo, de los soldados. Si yo tengo 3 soldados, que ese pertenece al conjunto A, no van a ser coordinables con un conjunto de rifles si yo solo tengo un conjunto de 2 elementos de rifles. No pueden ser coordinables porque no tienen la misma cantidad de elementos. Así se explica entonces de que no va a ser un conjunto coordinable. En el cuarto y el último numeral del ejercicio dice, son coordinables los conjuntos de las letras. Vamos a borrar acá. Son coordinables los conjuntos de las letras cama y mesa. Vamos a ver. Primero tenemos el que es la palabra cama y mesa. Yo la escribo de esta manera para que veamos si son coordinables. Entonces, les dejo ya a ustedes la duda si estos son coordinables según lo que les he explicado en este video. Tenemos la otra palabra que es Adán y nada. Adán y nada, ¿verdad? Y la última es tabla y bala. Vamos a ver. Tabla y bala. En la clase de la otra semana les preguntaré a ustedes si los conjuntos del numeral 4 del ejercicio 3 son coordinables o no según lo aprendido en este video.